Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al Señor, Dios me le bendiga. Vamos a comenzar este servicio leyendo en el Salmo 67. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino y en toda la gente tu salud. Alábete los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrese y gócese la gente, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Alábate los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará sus frutos. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temámosle todos los fines de la tierra. Aleluya. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Glorioso Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre y te damos la gloria, la alabanza a ti, porque solo tú eres digno de todo honor y loor. Aleluya, porque grande y misericordioso eres tú. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Bendícenos, pues, Señor, en esta tarde y sé, pues, con nosotros, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo este servicio. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza al Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Ebenecer, hasta que nos ayudó Jehová con su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Por su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Bueno, mis hermanos, le daremos paso a la palabra del Señor. El Señor me les bendiga.
Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos del Señor en esta hora que nos permite estar junto a ustedes, porque el Espíritu es el que vivifica la palabra y el instrumento se hace uno con la palabra que sale. ¿Sabía usted eso? El instrumento está llamado a hacerse uno con el mensaje que da, porque ese es el propósito de cuando se da un mensaje. No solamente es para ustedes, es para el que escucha, y para el que lo habla, porque hay una parte importante, porque el que ministra la palabra es un servidor. Él no está para ser servido, él es un servidor, pero tiene una responsabilidad que tiene que ver con no solamente con lo que habla, asegurarse de que lo que habla es algo que sea inspirado por el Espíritu Santo conforme a la palabra y conforme a la voluntad del Señor. Es una responsabilidad, porque no se trata que el que se pare aquí o el que se pare en cualquier púlpito diga, bueno, yo quiero. No, no es lo que usted quiera, es lo que Dios quiere. Se habla la responsabilidad del mensaje de Dios, porque el pastor es Dios. Entienda eso. El pastor de las ovejas es Dios. El que alimenta es Dios, y Dios va a utilizar sus instrumentos. Por eso es importante que todo aquel que lleve la palabra sea sensible a la voz del Espíritu Santo y no traiga un mensaje que sea para provecho personal o que sea porque es lo que él piensa que debe traerse. No, es lo que el Espíritu indica, lo que Dios muestra, lo que Dios revela. ¿Sabía usted que Dios le va a pedir cuenta a usted si usted no da la palabra para la hora? Usted, amigo ministro, hermano ministro, quien me escucha, Dios le va a pedir cuenta, y usted pudiera tomar un folleto del profeta y decir, yo predico el mensaje, pero es el alimento para la hora, es la vitamina para la hora, es la sazón para la hora. Si usted nunca ha tomado en cuenta eso, es bueno que comience a preocuparse en la presencia del Señor para darle el alimento que el pueblo necesita. Y en este tiempo tan tremendo en que estamos viviendo, si usted, hermano ministro, no se ha preocupado por darle el alimento de la hora al pueblo, es mejor que comience, porque lo va a necesitar, lo vamos a necesitar. Y por eso hay una parte de la responsabilidad, una gran responsabilidad, que todo aquel que tome esta palabra, esta Biblia, para llevar un mensaje al pueblo que escucha, tiene que ser el mensaje que Dios quiere, no el que usted piensa o el que usted quisiera. Estoy separando dos cosas para enmarcar lo que voy a decir ahora, porque es necesario hacer hincapié en eso, porque hay muchos ministerios que han trazado sus líneas acerca de qué es lo que se debe y cómo se debe predicar la palabra del Señor. Usted está equivocado si usted no es sensible a la voz del Espíritu Santo y no deja que el Espíritu Santo lo guíe a traer el mensaje para las ovejas que no son suyas, sino que son del Señor. Entienda eso. Eso como primera responsabilidad. Y hay otra que ya es una responsabilidad personal, ¿sí? Que ese mensaje que es traído por ese instrumento también es un mensaje para el que lo habla. Sí,
es un mensaje para el que lo habla y no solamente es un mensaje para él. Como mensajero, al traer un mensaje, él está llamado a hacerse uno con ese mensaje que predica. ¿Sabía usted eso? Es doble responsabilidad, es más demanda. Entienda eso. La palabra, el mensaje que se da a un pueblo, tiene que hacerse uno con el que lo habla. Tiene que hacerse uno. Ese mensaje tiene que estar unido, que cuando una persona hable una palabra, sepan que eso es lo que él cree y lo que él ve por la palabra y lo que sobre todo, lo que él practica, lo que él enseña como forma de vida, como una doctrina revelada por el Espíritu que se ha hecho carne en ese mensajero. Se aplica a las dos cosas, tanto como una responsabilidad de asegurarse que el alimento que se da sea el perfecto en el tiempo y la sazón. El hermano Branham lo enseñaba, a usted que conoce el mensaje, lo sabe muy bien. Usted sabe, el hermano Branham ilustraba, un mensaje de Noé no iba a servir en los días de Moisés, que Moisés hubiera llegado y dicho, vamos a construir un arca. Eso no hubiera servido en los días de Moisés. Había un mensaje en los días de Noé y había un mensaje en los días de Moisés. Porque cada tiempo tiene su demanda. Cada tiempo tiene su demanda. En el tiempo de Lutero, por cuanto la verdad se había perdido a través de las edades, la verdad, el alimento para esa hora fue el justo en su fe vivirá, y Martín Lutero y todos los que creyeron el mensaje de la hora, porque ese es el mensaje de la hora. Muchos a veces se confunden con los conceptos. El mensaje de la hora comenzó a ser predicado desde los días de Martín Lutero. El mensaje de la hora comienza con la restauración de la palabra. Esa es la verdad. La primera etapa de esa restauración comienza con Martín Lutero, y Martín Lutero se hizo uno con ese mensaje. Martín Lutero dijo, el justo en su fe vivirá. Lo creyó, lo predicó y se hizo uno con ese mensaje. ¿Qué pasa? Los que oyeron la predicación o que leyeron los escritos de Martín Lutero, la revelación del Espíritu vino a ellos, a aquellos predestinados para la hora. Y tomaron esa palabra, la creyeron, la enseñaron, pero sobre todo, que es el propósito, se hicieron uno con la palabra. Porque no se trata de dar una palabra por darla. La palabra, el propósito es que se haga uno en aquel que lo recibe. Es como el alimento. El alimento, cuando nosotros lo comemos, se hace uno en nosotros, en nuestro cuerpo. Se funde, no llega a ser algo aparte, forma una parte importante de nuestro cuerpo. Entiendan eso. La iglesia, la esposa de Cristo, la novia, como usted lo quiera llamar, se comió el primer alimento que Dios dio a través de sus siervos. Se lo comió y se hizo uno. Ahora esa verdad quedó arraigada en sus corazones. Ahora, hoy en día, si es una iglesia cristiana en donde se predica toda la palabra, no puede decir que ya lo del justo en su fe vivirá es un asunto del pasado, que ya es una etapa superada. Usted no sabe lo que está diciendo. Eso es la palabra y tiene que hacerse uno en usted. Eso no caduca. El justo en su fe vivirá. ¿Se dan cuenta?
ahora Dios viene con más alimento y levanta a otro siervo. Ahora es otro mensaje. Ahora va a construir encima de eso. Y vino el instrumento, fue Juan Wesley, el mensaje de la hora. Vino otra porción del mensaje de la hora. Y el instrumento fue Wesley. Él lo creyó, le fue revelado, lo predicó y se hizo uno con ese mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de la hora? Sin santidad nadie verá al Señor. Era una parte de la verdad, de la palabra. Escuchen, una parte de la verdad de la palabra que se había perdido y que ahora estaba siendo restaurado. Y al ser restaurado, todos aquellos que escucharon el mensaje de la hora, el mensaje de Dios a través de Juan Wesley, lo tomaron, lo creyeron y esa verdad se hizo uno. Empezaron a practicar la santidad, la santificación. Era el alimento, ese era el alimento que le hacía falta a la esposa de Cristo, a la novia de Cristo. Se lo comió. Ahora ya no pueden decir ninguna iglesia que reclame ser una iglesia cristiana ahora puede decir, no, ya nosotros no creemos en santidad, esa es una etapa superada. Está equivocado. Eso forma parte de la doctrina añadida que se había perdido y que ahora forma parte de la doctrina restaurada por Dios. Esa palabra se hizo uno y ahora el pueblo ya ahora añadió otro fundamento al fundamento de la justificación. Fíjense, ahora ya el pueblo, la novia, el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo, recuerden, el cuerpo está creciendo, ya está creciendo. Ahora le falta una parte que es el bautismo del Espíritu Santo y los dones. Eso fue restaurado. El mensaje de la hora fue dado a través de hombres sencillos como Juan Seymour, como Frank Bartleman. Hombres que le creyeron a Dios, recibieron la revelación, lo predicaron y se hicieron uno con ese mensaje. Entiendan, ellos se hicieron uno y lo predicaron y todos aquellos que empezaron a escuchar ese mensaje, los predestinados para la hora, lo creyeron, lo recibieron y esa palabra se hizo uno. Empezaron a buscar el bautismo del Espíritu Santo y como consecuencia comenzaron los dones espirituales a manifestarse. Pero ahora, si es una iglesia cristiana, no puede decir, ya esa etapa está superada. No, se hace uno con el creyente. Usted no puede desechar la palabra, usted se la está comiendo, si es que se la está comiendo. Eso, como es una verdad que se había perdido, pero que ha sido revelada, se tiene que hacer uno con usted, se tiene que hacer uno conmigo. Ahora, ya usted, si en verdad usted ha recibido la revelación completa de la palabra, usted no puede decir que el bautismo del Espíritu Santo es para el pasado. No puede decir eso. Si usted ha recibido la revelación completa de la palabra, no puede decir que los dones espirituales son para el pasado. No puede, si en verdad usted cree toda la palabra. Entienda,
está llamado, más bien al contrario, a hacerse uno en usted, a hacerse uno en aquel que lo recibe, porque son verdades, y el hecho que usted no lo predique, no dejan de ser verdades. Y es más, Dios le demandará a usted, hermano ministro, si usted no enseña toda la palabra. ¿Por qué estoy dando esta introducción? Porque Dios añadió más palabra, más para el pueblo del Señor. Ahora viene la otra parte del mensaje de la hora. Y es el mensaje que Dios envió a través de su siervo William Marion Branham. Dios, para este tiempo final en que estamos viviendo, Dios levantó a un hombre con el ministerio de profeta. No solamente, escuche bien, porque a veces el entender las funciones del ministerio quíntuple hace que uno pueda entender las funciones de cada ministerio. Contrario a lo que usted pudiera pensar, la razón por la cual Dios levantó un profeta para este tiempo final era porque un profeta era el que tenía que traer la revelación de los 7 sellos. Entienda eso. La revelación de los 7 sellos es un antes y un después. Entiendan eso. Porque lo que nosotros llamamos la revelación de los 7 sellos es, en realidad, la revelación del libro de la redención de la humanidad. ¿Escuchó? Lo repetiré. Es la revelación del libro de la redención. Y eso solamente podía revelarlo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se iba a entender el ministerio del hermano Branham sin la restauración de los dones espirituales y la llenura del Espíritu Santo? Eso no podía llegar si lo tercero no era restaurado. Ahora venía la cumbre. Y por medio de ese ministerio, al ser un mensajero, como mensajero, él reflejó los 5 ministerios. ¿Sabía usted eso? Como mensajero el hermano Branham lo hizo. En un momento de tiempo él cumplió los 5 ministerios. Hizo la labor de un evangelista, hizo la labor apostólica al enseñar los fundamentos de las iglesias cristianas y llevarlos al bautismo del Espíritu Santo, porque eso es la labor de un profeta, de un apóstol. Llevar a los hombres al nuevo nacimiento. Ese es el ministerio de un apóstol. ¿Sabía usted eso? La doctrina viene a consecuencia de eso. Pero la principal labor de un apóstol es llevar a esos nuevos creyentes a nacer de nuevo. El hermano Branham lo hizo. La revelación de las 7 edades de la iglesia, ese es el trabajo de un maestro. Ese no es el trabajo de un profeta, no es el trabajo de un evangelista, no es el trabajo de un pastor. Es el trabajo de un maestro. Y el Señor, como mensajero, reflejando al Señor Jesucristo en los 5 ministerios, Él hizo ese trabajo. Él lo hizo, bajo la guianza del Espíritu. Ahora, Él hizo la labor de un pastor. Por muchos años, Él pastoreó el tabernáculo Branham. Pero Él no era pastor, Él no era evangelista, Él no era maestro. ¿Se dan cuenta? Él era un profeta. Ese era su ministerio. Y al final, Él cumple su ministerio. Es como el apóstol, el apóstol Pablo. Su verdadero ministerio, y eso lo dijo el profeta, era profeta. Pero él cumplió los 5 como un
reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó a su gente al nuevo nacimiento, él pastoreó, él hizo la labor evangelística, él hizo la labor de un maestro de las Escrituras, hermano. Pero al final, como al hermano Branham, él ocupó su lugar en el ministerio y no que estaba fuera de lugar, era el tiempo para que ocupara ese lugar. La labor de un profeta. Y como profeta, al cumplir los 5 ministerios, él trajo una palabra que es, como dice la profecía, la consumación de todas las cosas. Todos los misterios que habían estado ocultos, revelaciones de la palabra, verdades escriturales, fueron reveladas en el ministerio del hermano Branham. ¿Y qué significa eso? Significa una etapa que es la que vamos a hablar en esta hora. Tiene que ver con la siguiente etapa que viene a lo que hemos llamado los fundamentos espirituales, que tienen que ver con vida, carácter y poder. Estamos entrando, aunque la última vez ya habíamos tocado parte de los dos, como una finalización de la primera y una introducción de la segunda, pero en esta hora vamos a entrar en el carácter. El carácter es una formación que el Espíritu hace en el hombre para llevarlo a reflejar algo. En este caso, lo que se quiere reflejar es el carácter de Jesucristo. Entiendan eso. Cuando se habla de carácter, es la formación que el Espíritu Santo hace en el hombre y en la mujer para que ese hombre termine reflejando la imagen y semejanza de Dios. Primero tenía que nacer, sí, primero tenía que nacer. Pero ahora ya no es solamente el nacimiento, cuando hay gozo, hay alegría cuando un niño nace. Pero ahora comienza una preocupación en esos padres. ¿Cómo vamos a criar a nuestro hijo? ¿Qué valores le vamos a enseñar? ¿Cuál va a ser la educación que le vamos a dar a ese niño? ¿Por qué? Porque ellos quieren formar un carácter en ese niño o niña. ¿Por qué? Si hablamos en lo natural, en cualquier sociedad, los padres que son los llamados a forjar un carácter en una familia, en los hijos, los instruyen para que después, cuando esos niños salgan al mundo que los rodea, estén perfectamente acoplados a la sociedad que los rodea. Porque en la familia se aseguran de darle los instrumentos y colocarlo en los lugares adecuados para que ese niño o esa niña aprenda las cosas que va a necesitar cuando le toque entrar como un ciudadano más a ese entorno en donde vive. Y él o ella se acoplan, forman parte de esa maquinaria. Y no solamente eso, ellos con su conducta reflejan los lineamientos, reflejan las costumbres, reflejan la visión de la sociedad en donde vive. Porque si ese niño no hace eso, entonces la sociedad utilizó una expresión para ese tipo de personas. Serían unos antisociales. Estarían contrarios, sus costumbres chocan con la sociedad en donde viven. Y entonces no se acoplan. Al contrario, esa sería una fuente de problemas para la sociedad, porque algunos
si la sociedad enseña valores y enseña respeto y enseña honestidad, hay algunos que rompen esos moldes porque no fueron enseñados así y quieren hacerlo a su manera. Algunos roban, algunos defraudan, algunos se comportan de diversas maneras. Y cuando hacen eso, entonces la estructura de la sociedad, con sus leyes, como dicen aquí, le echan gancho. Y le aplican los lineamientos de la ley en donde esa persona está viviendo. Van a la cárcel y tienen que cumplir una condena porque rompieron los patrones establecidos de esa sociedad. Les estoy explicando lo natural para que entiendan que lo espiritual es lo mismo. Si usted ha nacido, cuando me refiero a nacido, si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya usted ha sido bautizado en el reino de los cielos. Ya usted y yo, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ya empezamos a formar parte de una ciudadanía. Ya nuestra ciudadanía no es el mundo que nos rodea, no. No es las costumbres pecaminosas fundamentadas en maldad, como dice la Escritura. No. Ahora, nuestras costumbres, nuestra visión y nuestras palabras están asociadas, están relacionadas, están unidas. Yo diría que más que asociadas, están unidas a los mandamientos y a la visión de Dios. A la visión que Dios quiere que el hombre refleje. ¿Y cuál es la visión? Ser imagen y semejanza de Dios. Comienza, porque Dios, les voy a decir esto, escuche bien esto. Dios no rompe su molde, su modo. Él no cambia. Usted, hermano o hermana que viven en cualquier país del mundo, sepa y entienda. El hecho de que usted sea ciudadano de ese país no lo exime de la demanda de Dios para que usted refleje el carácter de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos deben ser iguales en Venezuela, en los Estados Unidos, en China, en África o en donde usted viva, hermano o hermana quien me escucha en esta hora. La sociedad, la ciudad, el país no deben condicionar nuestra obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante nosotros buscamos, después que nacemos, comenzamos a buscar primeramente, escuche bien esto, primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que viene a través de la palabra. Las cosas que Dios demanda de la palabra, esa debe ser nuestra preocupación. Debemos comenzar nosotros, si hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, ahora debemos empaparnos de todo lo que tiene que ver con esa ciudadanía. Porque cuando una persona emigra y tenía ciertas y determinadas costumbres en su país, cuando emigra, si la persona no quiere tener problemas en el país en donde se mudó, esa persona comienza a empaparse de las leyes y las costumbres locales. Porque si de repente le gustaba tener el equipo de sonido a todo volumen a las 3 y 4 de la mañana, como a veces uno oye en algunas familias que tienen esa costumbre aquí en Venezuela, si esa persona se va a otro lugar, se va a llevar una sorpresita, porque allá
hay leyes en donde no permiten eso, pero es que en Venezuela lo hacía, pero aquí no, aquí es penado. ¿Se dan cuenta? Así es en lo espiritual. Si usted, como ciudadano del reino del mundo, tenía ciertas costumbres, ahora, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, ahora Dios quiere forjar un carácter, el carácter de Cristo. ¿Y cómo? Comienza a leer la palabra del Señor, porque la palabra es la que está reflejado la voluntad de Dios para ese hombre o esa mujer. Allí le dice cuál es su posición a usted, hombre. Le dice cuál es su posición a usted, mujer. Le dice cuál es su vestimenta. Le dice cuál tiene que ser su testimonio ante las cosas que le rodean. ¿Cuál es la demanda de la ciudadanía, hermano? Porque ahora usted tiene que, como hablamos, acoplarse, hermano. Tiene que acoplarse. ¿A qué? A la nueva ciudadanía que usted tiene. Usted, si quiere ser un buen ciudadano y reflejar la imagen y semejanza de Dios, ahora usted tiene que preocuparse qué es lo que Dios quiere. Si usted en el mundo practicaba cosas malas, pero usted que ahora quiere reflejar a Cristo, usted que cuando lo vean y digan, ese es un ciudadano de tal país porque así se comportan los de ese país. Ya sea, eso se aplica hasta para lo malo, lo bueno y lo malo. Pero en el caso de la palabra del cristianismo, del reino de los cielos, la asociación debe ser para la gloria de Cristo. Así son los cristianos. Así era Cristo. Como es Cristo, así es ese hermano, definitivamente. Ese hermano refleja a Cristo. Ahora sé cómo era Cristo, porque estoy viendo a ese hermano y a esa hermana. Porque ese hermano habla como si fuera el Señor Jesús. Me parece que estoy escuchando la Biblia hablada. En su comportamiento, su actitud, su testimonio. Yo he sabido de cosas terribles que han pasado y siempre su actitud y su comportamiento es correcto. ¿Qué es eso? Carácter cristiano. Está reflejando a Cristo en cosas grandes como en cosas pequeñas. Y usted dirá, ¿en cosas pequeñas? Sí. La Escritura dice que nosotros somos cartas leídas, cartas abiertas, leídas de todos los hombres. Las personas que por oído o por referencias saben lo que la palabra dice, siempre van a observar a aquel que reclama y dice ser un cristiano. Entienda eso. Quiera o no quiera, usted está siendo observado, observada. Y hay una demanda en cada uno de nosotros que debemos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Debemos reflejar la vida que está en nosotros. Porque esa vida, para que pueda reflejarse, tiene que estar bajo la dirección de un mandamiento. Entiendan eso. La vida que está en el hombre requiere la formación espiritual para que ahora esa vida vaya en fusionada en ese hombre, lo lleve a comportarse de la manera correcta.
Dios no le aplica llaves chinas a nadie para que obedezca. Dios instruye, Dios forma, Dios guía al hombre para la obediencia. Dios dice, esta es mi voluntad. Esto aquí no es mi voluntad. Él lo muestra por la palabra, lo revela. ¿Y qué pasa? Hermano, queda ahora una decisión en nosotros, porque ya nacimos y ahora, por cuanto hay una meta que cumplir, ahora nosotros estamos llamados a reflejar el carácter de la vida que está en nosotros. Y esa vida es el Espíritu Santo. Muchos se conformaron con recibir el bautismo del Espíritu Santo, hermano. ¿Sabe usted eso? Pero no se preocuparon por reflejar el carácter del Señor. ¿Por qué? Porque muchos redujeron el cristianismo a una seguridad. Es una verdad a medias. Es cierto, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted no se puede perder. Amén. Amén y amén. Pero ¿qué pasa? Ahora, en la etapa de la vida, del fundamento, es lo que Dios le dio a usted. Ahora el carácter es lo que usted le va a dar a Dios. Su obediencia comienza. Ahora Dios quiere que no solamente nazca. Usted le puede preguntar a cualquier padre del mundo y ellos no se conforman solo con que sus hijos nacieron. Contrario a lo que muchos creyentes en su testimonio han hecho, se conformaron solo con nacer y decir, cuando me muera, me voy al cielo. Eso es una declaración que es cierta, pero que encierra un egoísmo, porque solo se preocupó por estar seguro, pero no en reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Muchos apuntan al futuro cuando la novia sepa lo que ella es. Su identidad ya debe estar definida hoy. Su identidad como cristiano. Porque si usted no sabe lo que usted es, entonces eso me llevaría a mí a dudar muchas cosas con relación a su vida. ¿Acaso usted no es de la novia? ¿Acaso usted no es del cuerpo místico del Señor Jesucristo? ¿Acaso usted no está llamado ahora que ha nacido? Ahora no sabe que tiene que reflejar el carácter del Señor Jesucristo. ¿Acaso no lo sabe? ¿Acaso no sabe que hay una demanda de Dios que usted tiene que ahora alinearse al plan y propósito de Dios? ¿Acaso usted no lo sabe? Usted piensa que era solamente nacer, como hacen algunas personas. Nacen, crecen y se reproducen y se mueren. No, en el cristianismo no es así. En el cristianismo usted nace, crece espiritualmente y refleja el carácter de Cristo. Se reproduce al testificar a otros de Cristo, pero no se muere. Pero no se muere. Usted no está llamado a morir, porque cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, ahora usted entra en vida eterna. Pero usted que apunta cuando la novia sepa lo que ella es, no sabe lo que usted es. No tiene identidad como cristiano, como cristiana. Porque si lo tiene, entonces, a partir del momento en que usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, debe comenzar una preocupación en usted. Debe comenzar en hacer la voluntad de Dios. Debe comenzar una preocupación
en cumplir la palabra. Ahora que usted es ciudadano de ese reino, ahora usted está llamado a reflejar la imagen y semejanza de Dios. En las cosas grandes como en las cosas pequeñas. Porque yo le digo algo, si nosotros como creyentes somos observados en las cosas que hacemos y decimos, cuánto más Dios nos observa, porque ahora estamos unidos a Cristo. Él nos observa, Él nos ve y Él ahora nos quiere instruir. En esta hora, quiero enfocar la verdad general en cuanto a los tipos naturales para que usted entienda que Dios no se sale de los tipos naturales. Si usted nació, hay gozo en los cielos, pero ahora comienza la parte más dura, comienza la parte en donde hay una demanda de Dios, en donde comienza Dios a mostrar, a instruir, a establecer por la palabra lo que le agrada y lo que no le agrada. En su momento estaremos entrando a la estatura del hombre perfecto porque esa es la clave para el carácter. Porque Dios no le va a confiar un poder a alguien que no es fiel. Entienda eso. Dios no va a confiarle un poder a usted si usted no hay un carácter formado. Si Dios, en otras palabras, si Dios no le tiene confianza a usted, Dios no le va a confiar algo a usted. Porque si en las cosas naturales se ve eso, en las cosas espirituales es aún mucho más serio eso. Y tal vez usted piensa, pero es que yo he visto muchos hombres y mujeres con dones espirituales y no están en denominaciones y se mueven, entonces ellos también tienen poder. Cuando me refiero a poder, me refiero a la tercera etapa. Entiendan. Los dones espirituales hoy en día son las herramientas por las cuales Dios va a probar en usted su obediencia, porque son herramientas sobrenaturales. Y si usted, quien me escucha en esta hora, no es fiel con un don espiritual, menos va a ser fiel cuando venga la tercera etapa. No se engañe. Cuando hablo de poder, me refiero a la tercera etapa, porque allí se completa la restauración del hombre a su condición de hijo y de hija de Dios en cuanto a vida, en cuanto a carácter y en cuanto a poder. Entiendan, porque usted dirá, ¿es que acaso falta? Por supuesto. La meta es como nuestro Señor Jesucristo, como era en el principio. Adán tenía toda la autoridad. ¿Y por qué tenía toda la autoridad? Porque él era uno con Dios. Lo que él decía, eso sucedía. ¿Por qué? Porque Adán era la imagen y semejanza de Dios antes que entrara el pecado. El peor enemigo para que el carácter de Jesucristo pueda manifestarse y desarrollarse en usted es el pecado. El pecado hace que limite la obra que el Espíritu le pueda enseñar a usted. El Espíritu Santo quisiera enseñarle cosas maravillosas,
cosas profundas a usted. La Escritura dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no sabes. ¿Y por qué? Porque en la medida en que nosotros hayamos restaurado el altar de comunión, oración y revelación, entonces va a empezar Dios a tener más confianza en nosotros porque Él ve que nosotros estamos buscando su rostro. Nos estamos preocupando por saber lo que nuestro Señor, el Rey del reino de los cielos, demanda de esa ciudadanía. Ya nosotros, nuestra preocupación principal no es la ciudadanía del mundo, tiene que ser la ciudadanía de Dios, y la ciudadanía de Dios es la palabra, y el Espíritu respaldará nuestras decisiones que tomemos en base a la palabra. ¿Se dan cuenta que el camino que le es propuesto al hombre en cuanto a carácter es un camino en donde nosotros vamos a ser probados en todo? Nosotros vamos a ser probados en todo, porque en la ciudadanía la demanda es total, imagen y semejanza de Dios. En nuestras costumbres, en nuestra vestimenta, en nuestras acciones, todo debe ser como lo hubiera hecho nuestro Señor Jesucristo. Lo repito, lo repetiré. Cada palabra, nuestra vestimenta, nuestras costumbres, nuestras acciones ante las cosas que nos rodean, el objetivo es que sea exactamente como lo hubiera hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Para eso debe ser formado y forjado el carácter. Como dijo el profeta, que el carácter no era un don. ¿Se dan cuenta por qué no es un don? Usted nace con un don, pero el don, si usted se rinde al Señor, lo va a ayudar a tener carácter. El que tenga un don no significa que va a tener carácter. El carácter está relacionado a su obediencia, está relacionado a su actitud ante la palabra. Dios permita que usted pueda entender el fundamento que se está colocando en cuanto a carácter. Para que usted entienda, ante la explicación que se pueda dar con relación al carácter y de lo que Dios está demandando, eso requiere una actitud especial en usted, una preocupación en usted. Usted no puede quedarse en una actitud liviana. Yo comentaba con un hermano en el día de ayer, hablando de esas cosas, y yo le decía, hay hermanos que anhelan los días cuando ellos aceptaron al Señor. ¿Por qué? Porque no conocían problemas, porque no les eran dadas cargas, porque no les eran asignadas responsabilidades. Era una actitud de aquí estoy, te amo, Señor. Está bien, pero cuando el hombre o la mujer fue avanzando, la situación en las cuales ese hombre o esa mujer empiezan a enfrentar, que ya no es como los niños muchos niños o adultos que uno conoce extrañan los días en que le daban a las pelotas y vivían jugando fútbol, vivían jugando béisbol, y jugando metre, comiendo tierra y haciendo de todo. Pero ahora, cuando crecen y asumen responsabilidades, pierden esa alegría y dicen, yo recuerdo esos días cómo me divertía yo. Espiritualmente también hay gente así, ¿sabe usted eso? Porque en las iglesias y cuando usted acepta al Señor, los problemas se multiplican porque el ciudadano del reino de los cielos tiene muchos enemigos.
el diablo y sus demonios van a hacer todo lo posible para que usted no obedezca la palabra. Por todas las vías posibles. ¿Y qué pasa? Ante esa realidad, ahora, si nosotros en realidad, al tomar decisión por Cristo, no se reduce solo a salvación o a seguridad eterna. Ahora nuestra preocupación debe ser, Señor, te estaré agradando. Señor, estaré haciendo tu voluntad. Señor, ¿te gusta lo que yo estoy haciendo aquí? ¿Te gusta lo que yo estoy diciendo? ¿Te gusta mi posición? Eso es lo que tú quieres. Hermano, comienza una preocupación. Antes no era así. Antes no era así. Ahora comienza, pero eso tiene que venir de la misma persona. La misma persona es la que tiene que dar el paso. ¿Por qué? Porque su interés es lo que va a determinar que Dios trabaje con ese hombre y esa mujer para forjar un carácter. Vuelvo y repito lo que dije hace un momento. Dios no le va a aplicar una llave china a usted para que obedezca. Tiene que ser una decisión voluntaria de usted. Y si usted decide no querer parecerse al Señor Jesucristo y ser imagen y semejanza de Dios, Dios, ¿sabe lo que van a hacer Dios? ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Dios le va a respetar su decisión. Pero ¿qué pasa? Usted será inhábil para que Dios lo utilice, para que pueda ser un instrumento para la gloria del Señor. Me refiero a hombres y mujeres, porque cada creyente, cada hombre y mujer tienen un lugar perfecto en el cuerpo de Cristo, ya sea en posición, en dones. Cuando ocupamos nuestro lugar, seremos perfectos delante de Dios y tendremos todo el respaldo de los cielos. Y comienzan a las asignaciones de responsabilidades. Usted me va a barrer esto, usted me va a hacer esto, usted va a hacer esto. Yo me imagino, porque uno lo ha visto, a los niños y pataleando porque no quieren hacerlo, pero les enseñan a asumir responsabilidades. Así viene Dios con un don. Comienza Dios con esto, comienza Dios con esto. ¿Cómo te vas a portar ahora con esto? ¿Cómo va a ser tu testimonio? Yo fui forjado en una escuela, la escuela del coro que había aquí. Y el ejemplo que yo vi apuntaba a aquellos que pagaban el precio y eran consagrados ante lo que recibían. Y yo fui enseñado que me decían, si usted es fiel en lo poco, usted va a ser fiel en lo más. Y fíjense, estos hermanos eran consagrados, estuvieron aquí, ahora son estos. Y no porque yo aspirara a algo, sino que era un ejemplo a seguir en cuanto a actitud. ¿Se dan cuenta? Es su actitud lo que va a determinar que Dios pueda hacer una obra en usted. Hermano, este mensaje más que nada para hermanos, porque ya el carácter no tiene que ver con un mundano, tiene que ver con un cristiano que ha nacido y que ahora está siendo criado por Dios. ¿Está usted dispuesto a ser imagen y semejanza de Dios? No hay otra meta. No hay otra meta. En las sociedades la gente quieren parecerse a políticos, quieren parecerse a artistas de cine, quieren parecerse a deportistas, pero en este reino, la meta es nuestro Señor Jesucristo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, hablar como nuestro Señor Jesucristo, comportarnos, vestirnos, todo como lo hubiera hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero entiendan, usted no puede separar eso de la obediencia completa a la palabra. Es lo que forjará el carácter cristiano en usted. Es una etapa tremenda que vamos a estar probando por las Escrituras. Y verán que Dios a través de los siglos mantuvo el mismo patrón, mantuvo la misma plomada. Y en este tiempo que estamos viviendo, hermano,
la plomada es más derechita. Porque ahora a los de la época de Lutero solo se les demandó el justo en su fe vivirá. A los de Wesley solo se les demandó sin santidad nadie verá al Señor. A los de la calle Azusa solo se les demandó lo que ellos recibieron. Pero a esta generación le es demandado lo de ellos y lo de aquí. O sea, todo. ¿Se dan cuenta? ¿Está usted dispuesto a aceptar el reto de la ciudadanía del reino de Dios? ¿Está usted dispuesto a aceptar que el Espíritu moldee su carácter? ¿Estará usted dispuesto a hacerlo? ¿Quiere usted reflejar de ahora en adelante y preocuparse? Es usted. Preocuparse por obedecer. Lo hará a partir de esta hora. Haré una oración por usted. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Sentí establecer el fundamento de entendimiento para los que nos oyen, Señor, porque cuando a veces se habla de carácter, en las mentes de muchos hay expresiones vagas y lejanas, como si vamos algún día a alcanzar eso, como algo lejano, porque nuestra humanidad a veces se impone y limita la demanda de Dios en nuestras vidas. Señor, que ese pensamiento parcial de los creyentes sea cambiado. Señor, que en esta hora tú, Señor, puedas tocar los corazones de hombres y mujeres cristianos que han nacido para que de ahora en adelante su preocupación principal sea reflejar la imagen y semejanza de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la imagen y la semejanza de Dios restaurada. Y hacia esa meta queremos ir, Señor. Ayúdanos a preocuparnos más para obedecer, para, Señor, saber cuál es tu voluntad en este tiempo y obedecer. Y ayúdanos a obedecer, Señor. Danos gracias, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Ayuda a tu pueblo en esta etapa de decisiones y que estamos viendo que todo se está cumpliendo en nuestro alrededor, aún en el mundo. Pero queremos estar alineados, reflejando lo correcto y haciendo tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para el día de mañana a las 6 de la tarde a un mensaje de la palabra y los domingos a las 9 de la mañana. Recuerden, el carácter no se va a formar si usted no está dispuesto a dejarse moldear por el Espíritu Santo y a preocuparse y dar un paso adelante. Dios no lo va a empujar, es usted, soy yo, que debemos dar pasos firmes, decisiones, porque es muy importante eso, decisiones firmes de obediencia a la palabra para que ahora nuestra posición sea respaldada, porque va a ser atacada su posición en la palabra. Pero no importa, porque estaremos agradando a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les guarde a ustedes y a nosotros en esta hora. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.